definida además por sus límites en lugar de hacerlo por su potencial. Hoy esto ya no es así. Hoy quienes tenemos acceso a Internet, a las tecnologías de información, participamos de una inteligencia colectiva que está interconectada, que nos une y que nos muestra múltiples vías, que nos escucha, que nos responde, que nos retroalimenta, se retroalimenta incluso de nuestras interacciones y nos permite trascender las dimensiones de espacio, tiempo y distancia. Es vasto, es increíble y es caótico. Hoy inventamos y reinventamos múltiples versiones de nosotros mismos que a su vez crean distintas redes con particular relevancia. Esto es debido a un Internet cada vez más ubicuo y definitivamente es como si pensáramos y disparáramos como sinapsis dentro de Internet a la velocidad de la luz. Es el mayor sueño que hayamos tenido y lo estamos viviendo. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿A quién conocemos? ¿Qué compartimos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Estos ya no son datos aislados, son información que nos define, que nos permite hacer elecciones con valor. Nuestro yo digital expande el concepto de quiénes somos. Es definitivamente una nueva realidad, una realidad menos enfocada en los medios masivos, sino en los detalles que importan, en la relevancia instantánea. La pregunta es, ¿podremos adaptarnos con la misma velocidad que la tecnología está cambiando la manera en la que nos interconectamos? Buenos días, bienvenidos a Estoy en línea, luego existo. Me encanta lo que el texto original comenta porque hace mucho la conciencia de la importancia que implica estar conectado y poder compartir. Todos son ustedes muy jóvenes, pero alguna vez cuando no estaba el internet del superinternet, la forma en la que podías interactuar con usuarios vía una computadora eran los conocidos BBS. Y a esos BBS se podían conectar típicamente dependiendo de la cantidad de líneas telefónicas disponibles, pero eran 2, 3, 4, 8 usuarios, no eran en realidad servicios muy grandes. Y en ese tiempo, el conectarte y poner en una sesión de chat en el que típicamente estabas tú solito y ponías un hola y en algún momento ver en esa línea saltarte un hola adicional del otro lado, causaba un impacto que hoy en realidad ya no lo sentimos tanto, pero en su momento a su servidor, por ejemplo, me resultó toral y determinante para hacer lo que hoy día hago, que es justamente estar dedicado a la cuestión de la integración de soluciones en línea de comunicación. Y desde entonces, este concepto del estoy en línea, luego existo, para mí fue muy simbólico. Entonces, el poderlo compartir el día de hoy con ustedes a través de una presentación en la que comparta cuáles son los retos que tenemos el yo digital, cuáles son los retos que tiene y cuáles son las características además que comienza a definir nuestra personalidad en línea, en la parte buena y en la parte también en la que tiene ciertos aspectos que para efectos de quienes estamos alrededor de desarrollar este tipo de experiencias en línea resulta verdaderamente relevante. Quisiera comenzar comentando que hemos trabajado durante mucho tiempo con un paradigma muy particular y es justamente el paradigma de quien tiene la información tiene el poder. Pero esto ya quedó muy claro desde hace un tiempo que está más que obsoleto y desgastado. Les pido una disculpa porque además tengo un poco como mal de mosca en parabrisas, entonces espero no marearlos mucho, pero no puedo evitar estar moviéndome. Pasamos del paradigma de quien tiene la información a tiene el poder, a uno nuevo que si bien no tiene un copy tan sexy, es más largo definitivamente, considero que se acerca mucho más a describir el fenómeno que estamos hoy viviendo. Y es quien tiene acceso a la mayor cantidad de fuentes de información y con base en estas fuentes de información que consultó, puede tomar una decisión informada que puede compartir además, tiene el poder. Y este es un poco el efecto que hemos visto particularmente en la era de las redes sociales. Justamente el poder estar bombardeándonos entre usuarios con datos en particular en una casi competencia por ver quién tiene el mejor dato o el dato más exacto o el dato más actualizado o la mejor fuente o la más confiable, van finalmente generando un círculo virtuoso que enriquece el conocimiento que vamos adquiriendo y compartiendo. Esto implica varias cosas y una de ellas es entender o tratar de entender cómo existimos en línea, porque estoy en línea, luego existo, puede incluso sonar hasta cierto punto
simplista, y la realidad, como pretendo exponer a través de mi presentación con ustedes hoy y de este taller, la realidad es que la vida en línea, la existencia de nuestro ser digital, de nuestro yo digital, vemos cómo cada vez más se va complicando en varios aspectos. Estamos aprendiendo de aspectos que antes eran desconocidos porque no se daban este tipo de interacciones, no con las características que hoy tiene la comunicación en línea, y que nos obligan no solamente a, como usuarios, a replantearnos muchas cosas de cómo convivimos en línea y qué es lo que compartimos, cómo lo compartimos, a quiénes lo compartimos y cuándo lo compartimos, sino que si estamos también dedicados justamente al desarrollo y a la integración de experiencias en línea, sin importar el tipo de industria particular en la que estuvieran, es necesario que entendamos o tratemos de entender estas características, porque en la medida en la que entendamos a nuestros usuarios correctamente, vamos a poder entregar servicios mucho más enfocados, y esto va a cobrar particular relevancia en los próximos tiempos. Esto de cómo existimos en línea implica cuáles son el tipo de perfil que en distintas ocasiones podemos ejercer una vez que estamos conectados. Uno de ellos es ejercer el perfil de conector. ¿De qué? Bueno, principalmente, de muchas cosas, pero principalmente de personas y de contenidos. Y esto no es necesariamente exclusivo a la parte de las redes sociales, sino en general a la forma en la que nos integramos y contribuimos dentro del entorno digital. Entonces, todos los otros servicios en los que estamos compartiendo, primero como personas, pero en un momento dado también como empresas, determinan esta parte. Podemos ser también un gestor de ideas, de opiniones, de conocimiento, y podemos ser también, en muchos casos, un referente de contenidos, de oportunidades y, por supuesto, de personas. Incluso, esto es un poquito, es switchable y es cambiante. Es decir, a veces para algunos efectos, algunos temas y algunas redes, soy más un conector que un gestor o un referente, y en otro tipo de red o en otro tipo de contexto en línea, soy más un referente que un gestor o un conector. Pero típicamente estas son las acciones con las que nosotros estamos interactuando en un entorno digital en el que estamos o consumiendo o compartiendo contenido. Entender eso en realidad lo considero importante porque una vez que entendemos eso, nuestra postura para con los demás en línea es mucho más fácil de hacerla entender. A través de la presentación vamos a platicar también un poquito de los dilemas que implica esto y por qué ahorita estoy comentando esto de el poder comunicarnos correctamente en línea. Esta es otra frase que hemos estado escuchando mucho tiempo, que ha cobrado particular relevancia en los últimos tiempos, pero pues en el afán de incluso polemizar un poquito alrededor del concepto, pues yo diría lo siguiente: ¿el contenido es el rey? No. En realidad, el contenido venía siendo el rey. Sin embargo, los cambios que se han venido dando, tanto tecnológicos como en el uso y explotación que le damos a los nuevos medios, han ido haciendo que esto cambie. Y hoy el contexto es el rey, por el momento. ¿Por qué por el momento? Porque justamente hoy estamos aprendiendo que particularmente en línea, el ahorita implica la descripción del esta es mi realidad y es mutable. Y es que en realidad, si lo consideran hoy, vivimos y trabajamos en esta realidad que se define por la inmediatez. Si no es importante y si no es relevante ahorita, muy probablemente después ya no lo sea o no lo sea con la misma intensidad para efectos de los resultados que puede generar una postura, una respuesta, un posicionamiento o en un momento dado la comercialización o la difusión de las características de un producto o que definen un producto. Y acerca de nuestra existencia digital, las ventajas, me parecería que muchos podemos ubicar cuáles son hoy las ventajas justamente de estar compartiendo y de estar conectados y de estar interconectados, y lo decía mucho en el texto al principio. Es la posibilidad de reducir y cambiar los conceptos de tiempo, de distancia,
poder tener, irónicamente además si se fijan, hasta hace algunos años la promesa de la llegada de la era del cómputo era también como la promesa de la deshumanización, el exceso de sistematización nos iba a alejar. Es muy irónico ver lo que resultó en realidad cuando se ha ido masificando el acceso al cómputo. Lo que ha hecho, y hoy somos todos testigos de ello, ha sido acercarnos mucho más con gente, con grupos y con ideas con los que de otra forma no habríamos podido tener este acercamiento. Y eso es particularmente valioso. Pero las ventajas me parece que son más fáciles de palpar para cada uno de nosotros, e incluso cada uno de nosotros puede tener distintas particularidades o cualidades que podría resaltar con respecto a las ventajas. Sin embargo, para la parte de lo no ventajoso, se pone un poco interesante. Hablemos un poquito de los dilemas del estar en línea y existir, de conectarnos y de compartir contenidos, y lo que sucede cuando al compartir contenidos o consumir estos contenidos estamos rompiendo con los moldes de la comunicación tradicional y estamos adaptándonos a lo que está sucediendo en línea. Un dilema clásico que han visto de la consecuencia de estar en línea y existir, seguramente lo han visto expresado en distintas formas con este tuit. Me quiero morir, me acabo de enterar que mi mamá me sigue en Twitter, me voy. Voy a cambiar de cuenta. En este caso, por ejemplo, es además interesante porque es el piloto de Fernando Alonso. Y la mamá lo que le está preguntando es si ya cenó el pescado que le preparó. La fricción social que se está dando en los medios digitales, en nuestro entorno digital, tiene un componente muy particular que lo hace muy diferente al entorno fuera de la red. Y es el siguiente. Chequen este, por favor. Este hotel pequeño de Murcia no saldría barato, pero a mí me gusta más esto. Cabaña en los Pirineos con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te parece? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada. Miguel. Nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría, ¿eh? Hizo el doble check. ¿Qué? ¿Qué hizo el doble check? ¿Las subes verdes? Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que esto del WhatsApp va como el culo? ¿Joder qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23:26. Bueno, hay 27 hizo el doble Y check. dale, con el doble check, que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Que estaba durmiendo. Que esto tampoco va a ir todo milimetrado. Milimetrado quizás no. Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. Saber con quién estarías hablando. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso? Para yo enterarme también de qué estamos hablando. No. Lo has dicho tú, ¿eh? O yo. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? Revisa el doble check. Lo has leído. Que le den por culo al doble check. Ya, mi déjate ya de la hostia, está el doble check. Doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti, con la mierdita esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp. Aquí el problema es que me has mentido y punto. No, me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Mentirosa. Toma, el puto móvil. Y entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Qué? El doble check es Dios. Mi amor, que lo dejamos, ¿eh?
sabes, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Y con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. Coño, contesta, di algo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo, coño. Yo creo que ya no te quiero. Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. ¿Lo hablamos? Tiene definitivamente sus consecuencias el estoy en línea, luego existo, ¿no? Tiene su lado distinto a como lo manejábamos en la vida real. Veía, mientras estaba tratando de compilar material para presentarlo, me encontré también con uno de un stand-up comedy que ya no lo quise poner para no quitar mucho tiempo en la parte de videos o no aburrirlos con videos, pero en este caso el comediante decía, al que inventó el WhatsApp, ¿dónde podemos irle a reclamar? Porque con los SMS era facilísimo y sencillísimo. Mandabas un solo mensaje y listo. Y con el WhatsApp mandas un mensaje, nos vemos, no sé, está nublado, no sé, déjame me asomo, hay una carita, sonrisita, hoy ¿cómo hiciste eso? Un programa que me bajé. No, es imposible terminar una conversación y más aún, es imposible justificar en algún momento la no recepción de un mensaje por cualquier razón que sea la conveniente. Por no mencionar la pregunta del ¿qué estás haciendo? Estando en el baño y responder viendo la tele, ¿no? Es difícil también el que ponga un tweet o un WhatsApp, pero un tweet en particular o un mensaje de este estilo, en el que digas estoy disfrutando del sol en Cuernavaca y alguno de tus cuates te ve pasar caminando por la calle, ¿no? Hay muchas cosas que hacíamos cuando no teníamos este tipo de monitoreo, que hoy es muy difícil que se puedan dar porque estamos bajo un escrutinio propio y de nuestros pares y de nuestras redes mucho más intenso. Y le llamo escrutinio por no llamar troleo o cualquier otra de las acepciones que probablemente incluso podrían ser a lo mejor más justas. Lo que sí es una realidad es lo siguiente. Cada que nosotros nos conectamos a Internet, somos una parte intrínseca del concepto de Internet. Esto es una red que fue pensada justamente de una manera orgánica, en la que una de las grandes particularidades es la libertad de poder enviar, en términos técnicos, un dato del punto A al punto B de la manera más eficiente. Y este concepto es en particular el que ha hecho crecer Internet de la manera que lo ha podido hacer. Y es irónico que hoy que ha tomado la relevancia que ha tomado y que hemos visto los alcances y impactos que puede tener, vemos cómo surgen distintos tipos de intereses para tratar de reducir o controlar o incluso cobrar estas posibilidades de comunicación, sea válido o no, probablemente y seguramente es tema de otro panel, pero lo que es muy interesante es que no se dan estas acciones hasta que no cobra Internet la relevancia que hoy ha cobrado por mantenernos a todos conectados y compartiendo. Recordemos que la parte del 2.0 famoso del web es justamente lo que intenta describir, es la parte de la interacción, de las varias vías de comunicación, a diferencia de la primera etapa de Internet en la que pocos publicaban y lo que hacíamos era ir y consumir esta información. Evidentemente, somos mucho más que un dato que se transporta del punto A al punto B. Hoy ese punto A y ese punto B transporta sentimientos, ideas, emociones, convicciones, propuestas, muchas cosas que van mucho más allá de justamente un simple grupo de unos y ceros que viajan de un punto al otro. Y evidentemente yo entiendo quienes lo percibimos en este sentido, que es una versión un poco más romántica, entiendo por qué está este conflicto, por ejemplo, en particular con los derechos de autor y la propiedad intelectual, porque del otro lado de la banqueta lo único que están viendo es la parte económica, ya sea la afectación o la ambición desmedida. Ustedes seleccionen el que más quede lo que ustedes mismos piensen al respecto, pero a mí me parece que en mucho es una falta de entendimiento de que la importancia de Internet y la importancia de compartir
reside justamente en la posibilidad de generar más conocimiento a partir del conocimiento al que podemos acceder, a diferencia del consumir productos de entretenimiento o consumir productos de cultura en un momento dado, en el cual lo que va de por medio es el beneficio económico que pueda recibir o un autor o una sociedad de gestión. Y hoy esto es delicado porque, como ustedes deben saber, hoy no afecta particularmente a, cuando yo les digo un puesto pirata de contenido, ninguno de ustedes piensa en sus teléfonos o ninguno de ustedes piensa en sus iPads o en sus discos duros en su casa. Pero inmediatamente a la cabeza se les puede venir una lista de los lugares en donde podrían encontrar productos de piratería o falsificados, que no copiados, en donde copiar significa un delito. Yo no estoy de acuerdo con eso, y mucho menos cuando se trata de un usuario que está compartiendo y no haciendo lucro de. Y hoy, en el yo digital, este es uno de los grandes dilemas que estamos enfrentando. Y que evidentemente se va a poner todavía más interesante esa discusión. Hablando de las desventajas, estas son algunas de las que tenemos que lidiar día a día, y es que nuestros hábitos en Internet, y esto es muy interesante, revelan mucho más de lo que probablemente nosotros mismos querríamos compartir. ¿Qué compré? ¿Qué escuché? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿A qué le di RT? ¿Qué propuse? ¿Qué voté? Sin embargo, tanto como nuestros hábitos, nuestros amigos y enemigos comparten también muchas veces más contenido del que probablemente nosotros mismos querríamos compartir. Y esto tiene una característica muy interesante. Nosotros estamos participando de esto, pero no tenemos el control total de lo que sucede con los contenidos, ni de los, evidentemente, de los ajenos, pero tampoco de los propios. Y dentro de los propios entra el yo digital, la percepción y reacciones que causan nuestra interacción. En muchos sentidos están fuera de nuestro control. Podemos incidir y en un momento dado tratar de reencauzar algo que no dije bien y que me está disparando de regreso porque quienes no lo entendieron o la consecuencia de no haberme explicado claramente está resultando en que la gente lo está entendiendo de otra manera y tienes una discusión ahí ruda. En este sentido, yo, por ejemplo, les compartiría la ineficiencia con la que encuentro, por ejemplo, evidentemente Twitter para conversaciones largas, pero incluso WhatsApp en uso más cercano. Hablo del uso que le doy con mi familia, con mi esposa, con amigos muy cercanos, porque cuando aún en ese entorno quieres tocar algún tema delicado, el lag que hay en esta comunicación, en este intercambio de mensajes, casi siempre termina por generar un malentendido o una distorsión de lo que inicialmente queríamos decir, pero como ya te vengo ganando con la respuesta anterior y tú no me has entendido, se genera se descuaja la comunicación. Y eso es algo que está un poco fuera de nuestro control justamente. Y la otra cuestión es que, y esta es bien interesante, publicamos, pero no entendemos las consecuencias y el impacto que tiene el publicar contenidos. Y entonces tenemos algo muy particular, porque Internet, en efecto, nos ha dado un nuevo poder, y es este poder de expresarnos y de además encontrar afinidad en las ideas que estamos expresando. Y más recientemente hemos visto que hemos pasado de la afinidad en las ideas a la coordinación de las acciones, para poder lograr objetivos que resultan ser comunes, y de manera muy interesante resultan ser comunes sin que la mayoría del grupo que estamos involucrados por esa misma causa probablemente compartamos otras muchas cosas. Podemos ser de partidos o de ideologías políticas distintas, de estratos sociales distintos, y no necesitamos tener más identificación que la que en un momento dado nos une en pos de una causa que en ese momento nos resulta común. Por eso la importancia, y resalto esta cuestión del contexto, es el rey y no el contenido, precisamente porque hoy es el contexto el que es el disparador de muchas de las acciones que como usuarios hacemos en línea. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility.
This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Bueno, en este caso, en el Who I Am, la respuesta es I am the user. ¿No? Con este nuevo poder viene la gran responsabilidad de que entendamos las implicaciones de lo que publicamos, porque el primer impulso, el dar este RT sin haber leído lo que traía la liga, esto decir lo que traíamos en el estómago en el momento menos indicado, o decir lo que traíamos en nuestra parranda en el momento menos indicado, es el detonador de la debacle del yo digital, porque hay un fenómeno que ahorita quiero comentar con ustedes y que me resulta particularmente interesante. En términos de agenda pendiente de lo que el estar en línea y existir implica, hay un dato muy interesante y es, me voy muy rápido aquí, mis 8,000 yo digital para con el gobierno. Porque si no, no sé si se han dado cuenta, pero no importa qué dependencia de gobierno visiten o qué trámite en términos federales, porque en términos, por ejemplo, y hay avances interesantes, la línea de captura que te permite hacer el pago de distintos tipos de trámites, es un gran avance. Sin embargo, estamos todavía a una distancia interesante de poder entrar a un sitio en el que usemos un login, un password para con el gobierno, y el gobierno nos pudiera mandar el equivalente a un panel de mensajes en el que, entre otras cosas, pudiera decirnos bienvenido al sitio del gobierno mexicano Emilio Saldaña, tu licencia está a 3 meses de vencer, haz clic aquí si quieres programar de una vez una cita, el estatus de tus afores es de tal, el saldo que tú tienes con respecto del verdad es tal, el estatus que tienes de tal, para hacer un duplicado de tu cartilla militar, haz clic aquí, es decir, soy el mismo Emilio Saldaña al que el gobierno viene correteando por el lado de los impuestos, por el lado de los servicios, por el lado de las obligaciones que tengo y sin embargo, para con el gobierno en línea hoy todavía tengo que tener 15 logins, o 15, me vi amable, hablamos de ¿cuántas dependencias se les antoja? Cientos de dependencias que hoy equivaldrían a cientos de logins y passwords y ahí estoy pasando un poco del estoy en línea y luego existo al estás en línea y necesito que existas. Y esto es interesante. El proyecto, hay un proyecto desde hace varios años con el nacimiento del concepto de gobierno electrónico y la aplicación de una filosofía centrada en el usuario por parte del gobierno, que se dio cuenta además de que en la medida en la que en línea hay una desventaja que tenemos como ciudadanos cuando el gobierno está en línea. Si no lo hace bien, nosotros no tenemos otra opción. A diferencia de otros muchos servicios en los que si el sitio o la forma en la que te presenta las cosas no te gusta, sabes que puedes encontrar en muchos casos sitios con distintos tipos de acercamientos a la misma información que quieres encontrar. Bueno, en el caso del gobierno, si el sitio en el que tengo que ir a hacer mi trámite, impuestos, cosas que sean como mortuorias en términos de la fecha y de impacto para nosotros como ciudadanos, pues si el sitio no sirve, pelation, ya, no se pudo. No tienes otra opción. Y el gobierno ha ido entendiendo esta obligación justamente de estar a la par y al nivel de lo que los servicios en línea hoy de otro tipo están presentando. Quería comentarlo porque es una cuestión que me parece muy, muy importante. Y dentro de estos dilemas del estoy en línea y luego existo, precisamente el día de ayer se dio un caso muy interesante, pero no, me refiero a lo siguiente. Mi yo digital tiene un conflicto con distintos grupos sociales. Es decir, fuera de línea, Emilio Saldaña, al que le gusta la música, es papá de una niña de 1 año que ahorita les quiero presumir, que le gusta la tecnología, que le gustan varias cosas. No obstante, siempre estamos todos en un esfuerzo por ser una persona auténtica. Ese ser auténtico se ve de todas formas moldeado o adaptado a los grupos sociales con los que interactuamos. Entonces, evidentemente, en mi caso muy particular, pues con mi abuelita, el uso del lenguaje e incluso los temas son particulares, con mi mamá y con mis hermanas son particulares, con mi grupo de amigos
en general o con mis cuates manejo un tipo de lenguaje, con mi grupo de amigos muy cercanos manejo evidentemente otro tipo de lenguaje y expresiones y voy adaptando mi esencia a los grupos sociales con los que tengo que interactuar. Esto además es una condición que nos ha obligado, mientras no había estas cosas en línea, a hacerlo precisamente. Lo que hoy, el problema que tengo, por eso el hashtag que utilicé fue de la gloria a la intervención, el problema que yo hoy veo es que en muchos casos en las redes sociales, y ojo, no porque las redes sociales mismas no lo permitan, probablemente como usuarios no estamos bien enterados de la posibilidad de configuraciones, pero el punto es que lo que en una red social, un Facebook, lo que un comentario para mi grupo de amigos muy cercanos puede ser mi obra maestra del sarcasmo, para mi tía y para mi abuelita y mis tías puede ser motivo de una intervención. Este muchacho anda en drogas. La forma en la que te expresas para alguien va a ser ofensiva cuando para otra persona va a ser muy simpática. Los contenidos que publico para una red van a ser muy interesantes y para otros van a decir, ¿este qué? Está delucido, o ¿este qué? A mí que me importa que… Cuando ese otro aspecto de tu vida es el que está, por el cual te está siguiendo. Entonces, por un lado es necesario que estemos conscientes de que hay redes sociales que no te permiten disgregar tal como les estoy describiendo esto, por un lado. Por el otro, darnos cuenta que hay redes sociales que te lo permiten hacer, pero lo hacen muy complicado para el nivel estándar de usuarios en el que configurar más de 2 botones y además irle buscando, leyendo, así acá, es prácticamente imposible. Y ahí entramos en un conflicto muy interesante. En particular, quiero resaltar que como productores de experiencias en línea, quienes generamos cosas en Internet, estamos obligados a eliminar el error de capa 8. El error de capa 8 es un argot particularmente técnico, refiere al modelo OSI, es un modelo de Open System Interconnection y es la definición de arquitecturas de interconexión del diseño de redes. Y en este modelo, el modelo en realidad tiene 7 capas, desde la parte del hardware, pasando por el software. Y esta octava capa, la capa 8, cuando entre técnicos se refieren a un error de capa 8, se están refiriendo a un error que se encuentra localizado entre la silla y el teclado. Entonces, es justamente un error del usuario. Y es una broma que típicamente se juega entre el lado técnico, precisamente como un poco a tono de burla de ay, el babas del usuario que no entiende nada. Bueno, en esta era, quienes estamos produciendo o integrando cosas en línea, estamos obligados a eliminar el error de la capa 8. El usuario no tendría que ser muy responsable del expertise técnico para cuidar datos muy importantes o aspectos muy importantes como la privacidad de sus datos o de aspectos particulares de los contenidos que comparte. En ese caso, justamente, el peor ejemplo o el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es Facebook, que nos cambia sus contratos de privacidad y sus términos de privacidad cada que le da la gana. Y qué bueno, porque Facebook finalmente es dueño del sistema. Nuestra cuenta en Facebook no es nuestra. Nuestra cuenta en Facebook está prestada y el día que Facebook se le antojara bajar el switch, lo va a poder hacer sin mayor problema porque es de ellos el sistema. Nosotros solo lo usamos y firmamos o signamos una licencia en la que estamos de acuerdo, en la que mis contenidos pueden ser míos, los puedo bajar, pero como los estoy poniendo en la casita de Facebook, Facebook puede hacer ciertas cosas, incluido el cambiar la forma en la que controla con quién y qué compartimos. Y no sé si ustedes lo habrán visto, pero ayer particularmente, no sé si antes, pero yo ayer estuve viendo este mensajito viajar por todo Facebook. Muchos de mis contactos lo estuvieron pegando. Y en algún momento lo entendí, con los primeros 2 amigos hice todo el sainete de darle clic aquí arriba, buscar sus settings, configuración, quitar esto, ¿no? Ya lo hice. Pero en algún momento mi reflexión fue, y me dio además mucho gusto que pasara ayer porque era mucho con miras a platicar hoy con ustedes, pero finalmente tuve la reflexión de decir, a ver, no, sí entiendo la incomodidad que están exponiendo ahí,
pero al final del día la responsabilidad del contenido es del usuario, de quien está publicando el contenido. Facebook puede hacer sus cambios y sería muy grato que los haga de una manera más fácil y mucho más comunicada, para que no sean los usuarios entre usuarios los que estemos enseñándonos a modificar cosas, porque aquí además estamos suponiendo que estamos actuando de buena fe. Finalmente, toda esta guía no sabemos si al final nos lleva a que lo que le estamos dando es el acceso completo al cajón de nuestros chones, ¿no? Debería ser más sencilla esta parte para los usuarios, porque si para quienes estamos de alguna forma involucrados con esto puede resultar desesperante o estresante hacerlo, pues para gente que no es técnica no va a ser en realidad fácil hacerlo y lo van a sufrir mucho. Creo que mi punto está descrito ahí en ese sentido. Y hablando de compartir, perdón, por favor. Con gusto, señor. Habría que también mencionar que en esas instrucciones, ahorita los que las leyeron, las instrucciones son erróneas para conseguir el objetivo que está pidiéndose como tal. Entonces, lo que hacías con esas instrucciones no es bloquear que otras personas vean tu contenido, lo que hacías es bloquear que tú veas el contenido de tus propios amigos. Entonces, te estabas afectando a ti y no estabas ayudando al amigo. Ahí está, mejor descrito no puede ser. Te agradezco muchísimo esa observación. Adelante. Yo también quería mencionar que hay algo que se llama privacidad por diseño, que está implementando nuevas tecnologías, en el sentido de que desde que tú hagas una tecnología tienes que tener en cuenta que el usuario requiere de cierta privacidad para proteger su información. Entonces, hay muchos problemas, por ejemplo, con Facebook y redes sociales, con gobiernos, en el sentido de la privacidad, porque se piensa que quizás son gratis, pero en realidad todo este flujo de información es el insumo que ellos finalmente utilizan, ¿no? Entonces no es una cuestión de que sea Facebook o tuviera un servicio gratis, sino que más bien ellos obtienen ese flujo de información que utilizan y lo comercializan de una u otra manera a cambio de darte un servicio que te mantiene conectado con el mundo, ¿no? Pero sí creo que hay que privilegiar, en el caso mexicano es un poco más complicado, ¿no? Sí. Pero internacionalmente este rollo de la privacidad por diseño, desde un principio, hacer que la configuración esté en el mayor grado de privacidad y ya como usuario tú puedes irlo modificando para irlo abriendo. Son como círculos concéntricos, ¿no? Entonces me parece que es importante mencionar eso. No, absolutamente, y te agradezco mucho la observación. Justamente, muchos de los cambios que está haciendo tal cual Facebook tienen mucho que ver, considero, precisamente a la necesidad de Facebook de continuar potenciando el poder de las interconexiones entre usuarios. Y no sé si en verdad ustedes sí ya se dieron cuenta que sí sucede que de repente alguien está opinando en la foto de un cuate tuyo, pero esa persona no tiene nada que ver y termina por pasar hasta como metiche, ¿no? O sea, en realidad deja esta sensación como de this awkward moment en el que tu tía vino a opinar entre tus cuates sobre quién sabe qué, ¿no? O sea, sí están como cruzándose ahí estas comunicaciones y es muy buena esta aportación que nos haces, te agradezco muchísimo. La importancia, pues, la responsabilidad de compartir, si bien del lado técnico, justamente decía, tenemos que eliminar el error de capa 8, está en al construir estos sistemas, pensar en la privacidad del usuario y darle el control necesario para que él se sienta seguro y a partir de ahí determine qué. Pero del lado de los usuarios necesitamos hacernos conscientes de que un poquito siento que es como el equivalente a que esté uno en el balcón de su casa, encuerado, bailando, pero se enoje porque la gente que está pasando por la calle te está viendo, porque como tú estás en tu casa, pues tú querrías tu privacidad, ¿no? O sea, tenemos que cuidar que si estamos publicando contenido es susceptible de verse en otro lado, no necesariamente en aquel que nosotros queríamos, ya sea porque lo publicamos con error, porque cambiaron términos que lo liberaron, porque nos hackearon nuestra cuenta, ¿no? Hay muchas razones por las que se puede liberar información. Entonces hay que pensar 3 veces antes de publicar. Yo les tengo que decir que para el caso de lo que les quiero compartir ahorita, no tuve que pensarlo ni 3 veces. Esto es algo que me encanta compartir. Con mucho gusto les presento a mi versión 1.0, es decir, a mi hija Julia, acaba de cumplir 1 año, pero es que
chequen cómo no va a querer uno compartir esto, por Dios. Hola, mi amor. Tienes el lightsaber al revés, mi amor. Ella es Julia Saldaña, es mi hija, y lo quería compartir porque finalmente, si estamos hablando de esto, me pareció relevante el presentarles un aspecto de mi parte personal que me es muy relevante y en el cual estoy consciente que estoy compartiendo y estoy consciente de lo que está en un momento dado navegando a través de la red con respecto de mi hija. Y tengo en la cabeza, como cualquier papá que acaba de cumplir un año de papá, tengo 365 días en la paranoia de la pedofilia y el tal, y el contenido, y, ¿no? Se vuelve uno, además, para los que no son papás, les platico, es una experiencia particularmente traumática en términos de los cambios de ideología que había antes y después, y ahora con el ataque de toda la cuestión de la privacidad, los contenidos, los niñitos, ¿verdad? Esto se comienza a poner complicado, pero me parece que es un ejercicio que es obligado a hacer, no solamente en el caso que les describo, en el caso personal de nuestros cuates, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, evidentemente. Me acerco al final de mi participación. Algo que es importante considerar es esto: la visión de construcción de nuevas y mejores experiencias para este yo digital, para este estoy en línea, luego existo, no van a continuar basadas en una tendencia que se ha dado hasta ahorita, que es en el dispositivo, la aplicación, el responsive. El dispositivo está empezando a dejar de ser importante porque estamos entendiendo que la importancia hoy está más centrada en la combinación de usuario-contexto. ¿Se acuerdan que les decía hace rato que el content no era el rey, el contenido no era el rey, que era el contexto por el momento? Cambió el contexto durante mi conversación y en realidad, como ven, hoy todo apunta a que es el usuario y la combinación del contexto, la decisión que tengo que tomar en un momento, el trigger que me impulsa a participar, el objetivo en términos de plazo, de conveniencia. Son distintos los disparadores y tienen que ser distintos los acercamientos a ese contenido en particular de contexto que el simple hecho de tenerlo todo en línea, tenerlo todo en una aplicación o no aplicación, no, para no hacerlo cerrado, mejor lo hago entonces en una aplicación abierta. No es tanta esa la importancia como entender en qué momento el usuario va a utilizar nuestro contenido, con qué dispositivo y en qué circunstancia, qué va a querer lograr. Y ese es un poquito hacia donde querría ir la cosa. Miren nada más, por ejemplo, este es un estudio de Forrester y de hecho es de un estudio del año pasado y me encantó y me llamó la atención por lo siguiente. En las previsiones que hacen de lo que viene en términos de la tecnología que está cambiando justamente este yo digital, que busca habilitar mucho más la interacción de mi persona para con un mundo digital sin que sea exclusivamente a través de un obsoleto rectángulo con un obsoleto tecladote, y esto es algo que ya hemos obviamente ido experimentando con la invasión masiva y preciosa de los teléfonos, masiva y preciosa excepto cuando estás en el tráfico asqueroso con todos los usuarios intentando conectarse en la red de Telcel y que pasa como en los conciertos, que se bloquea la maldita torre del tráfico en el que estás atorado y ya ni siquiera puede uno estar tuiteando el tráfico DF y etcétera. Pero como ven, hablamos de comunicación de área cercana, de control de movimiento, de realidad aumentada, video en HD y audio, sensores de presión, de calor y de luz, sensores químicos, datos biométricos. Es decir, la tecnología, la parte de la innovación para acercarnos con la interacción, se está buscando todas las opciones posibles y del lado derecho ven cuáles son las posibles adopciones. Como ven aquí la flechita azul dice, en esta época o en estos tiempos habría que poner atención en esta tecnología en particular, y para la flechita verde están pensando, tratando de predecir, con toda la falla que esto pueda tener, la aplicabilidad que pueda tener en un mercado que ya estuviera más clara. Entonces, es interesante, por ejemplo, el que en el caso de las compañías de medios, particularmente videojuegos, la segunda, Motion Control, lo estábamos viendo como al poquito pasado el principio del 2012, hacia el 2014, en términos de ponerle atención, y le veían aplicabilidad
prácticamente a finales del 2013, del 2013 hacia el 2015, cuando hoy vemos que la parte de motion control ya nos es a todos mucho más familiar y está en mucho más uso. Algo que me fascina ver aquí, más bien no ver, es que si se fijan, no hablan de content is king y tampoco hablan, o no hay en un solo punto ahí la palabra redes sociales mencionada. Esto es algo que vamos a tener que ir superando, la invasión de las superredes sociales, que no es más que para mí, no es más que una transición de las distintas opciones y herramientas de comunicación muy particular que vamos teniendo con los pares con los que hacemos cosas, lo que sea. Pero finalmente lo que estamos viendo es cómo nos quieren acercar mucho más la interacción fuera del modelo escritorio, silla, pantalla. Y bueno, Google Glasses y otros productos que hemos ido viendo son justamente una muestra como muy clara de ello. Les comparto la frase con la que en la empresa que trabajo típicamente el mantra con el que se desarrollan servicios y es: piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Muchas gracias por su atención y estoy con mucho gusto a sus órdenes. Yo soy Emilio Saldaña. Gracias. Al contrario. Gracias, Emilio. ¿Tienen alguna pregunta para Emilio? Anímense. ¿Es muy temprano o ya es tarde? A ver, Quisiera saber un poco más acerca de tu opinión con respecto a la privacidad, en el sentido de que, o sea, en este caso del marketing, el insumo que usan las empresas es los datos personales, ¿no? Son los datos. Pero creo que ahora con la nueva legislación de datos, creo que lo ven más como una obligación que como un área de oportunidad en la cual pueden acceder a información incluso de clientes de otros países, ¿no? Que ya exigen ciertas normas de privacidad mínimas que quizá en este momento no estén en capacidad de cumplir empresas de marketing mexicanas, pero que podrían acceder a mercados globales si lo vieran como una oportunidad y no como un costo adicional. Entonces quisiera saber tu opinión con respecto al cambio de enfoque, con respecto a la privacidad, no como un costo adicional para la empresa, sino más bien como un área de oportunidad. Es una muy buena pregunta porque sí, coincido. El dilema para cualquier esfuerzo de mercadotecnia es justamente, mientras más datos tenga de un usuario, mejor puedo y más precisamente puedo enfocar mi comunicación, cualquiera que sea la estrategia. Sin embargo, te diría un ejemplo que me llamó mucho la atención y que me fue muy fácil decidir de qué lado quería estar, es la opción de las empresas y justamente ante una propuesta de ley en términos de lo que conocemos en el envío de correos electrónicos como el opt-in o el opt-out, y en el cual empresas muy grandes estaban cabildeando con todas las fuerzas del mundo porque los usuarios no tuviéramos la opción de decidir que queremos entrar a una base de datos. Lo que ellos querían era, bajo cualquier medio, poder recopilar nuestros datos, darnos de alta en sus bases de datos de spam y si no nos gustaba, tuviéramos la opción de salirnos. Eso es justamente la diferencia entre el opt-in y el opt-out. Y yo definitivamente estoy a favor de que la opción de recibir eso la determino yo. Yo decido si me inscribo a tu base de datos, empresa la que quieras, y recibir información de ti. Y creo que cambia mucho a partir de esto la dinámica en la que voy a ir entregando datos. Si yo decidí inscribirme, es claro que hay un interés de mi parte por el producto, o por la marca, o por el servicio. Y en la medida en la que vea que el manejo de mis datos les está ayudando a atenderme mejor, voy a querer darles más datos. Todo lo contrario, cuando me llegan correos en los que me están vendiendo fajas para adelgazar, ¿no? Dices, oye, quien te haya dado mis datos estaba absolutamente equivocado. Y lo peor, no sé si les pase a ustedes, lo peor es que ya generamos el síndrome del si le pico que ya no lo quiero recibir, voy a empezar a recibir 15 más. Entonces, definitivamente creo que la opción en términos de privacidad debería de ser que el usuario tenga la opción del manejo de sus datos, pero entiendo que muy probablemente
pues eso le reduciría mucho el impacto a los esfuerzos que hoy se están tratando de hacer y que sin datos de los usuarios prácticamente pues no jalan, ¿no? Bueno, nada más para tratar como de, o sea, a mí me parece que es una cuestión de dos vías, ¿no? O sea, de tratar de que las empresas tengan este enfoque de privilegiar la privacidad y dar un servicio más personalizado, Sí, sí. y que también el consumidor sea un consumidor más informado, más educado, y creo que en la medida en la que ambas partes fortalezcan esas cualidades, puede haber una interacción mucho más precisa que incluso disminuya costos para las empresas, porque se gasta más en enviar 1000 correos en vez de mandar 100, pero que sean precisos a la persona que lo puede requerir. Pero sí creo que es una cuestión también de educar al consumidor, Sí, sí. en el sentido de que también, por ejemplo, participar en una encuesta online puede quitarle 5 minutos, pero a la empresa a la que lo está haciendo le puede servir para darle un servicio mucho más adecuado y mucho más ad hoc. Entonces, creo que sí se podría trabajar mucho gobierno con empresas privadas, en el sentido de educar al consumidor para que pueda hacer esta diferenciación entre lo que le es conveniente y lo que quizá no, y que pueda también elegir que su información se utilice o no se utilice, o se utilice pero con ciertas medidas de seguridad. Les cuesta que le esta garanticen imagen, la privacidad, te ¿no? cae gorda la empresa que no te considera y no te pregunta, y te cae bien aquella que con base en los poquitos datos que le vas dando, Sí. va construyendo una relación. Coincido completamente Sí, contigo. es como, por ejemplo, en YouTube, cuando te mandan un video o sea, que por tus preferencias te va sugiriendo, Sí. y le atina al que te gusta, te sientes como bien, ¿no? O sea, Y le picas otra vez, y le picas otra vez. Exactamente, o sea, pero es una cuestión como de dos vías, ¿no? Nada, será eso lo que quería precisar. No, completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias por la aportación. Bueno, tú estando en el mundo de la comunicación y sé que tienes también conocimientos técnicos y todo esto, ya en el marketing online, ¿cuáles serían las tendencias que tú ves a futuro? O sea, realmente, estamos viendo redes sociales, mobile, video, que todo el mundo está hablando de eso, pero tú, ¿cuáles realmente creerías que son las tendencias a nivel comunicación para expresar precisamente esta idea de que el consumidor sea atraído por mi marca? Justamente varias de estas van orientadas a tratar de predecir en términos de aplicación de mercado, de marketing más bien, cuáles son productos o innovaciones que sean posiblemente resultantes en productos de negocio interesantes. Por ejemplo, los productos de comunicación de área cercana que permitirían una masa crítica en recolección de información no solo para pagos. Ese, por ejemplo, es una de las tendencias futuras, el que cuando vas llegando aquí, vas entrando y ya sea un gran display o un mensajito en tu teléfono que bien pueda ser a futuro audio y video, te digan, hola Emilio, bienvenido al Centro Banamex. Te recuerdo que si presentas este código QR en tal lado vas a tener descuento en tu estacionamiento. Te recuerdo que si vas sumando puntos de lealtad por haber pasado por aquí, tienes acceso a esto. Es decir, la comunicación es la personalización, yo diría que sería la mamá de todas las tendencias, y a partir de la personalización vamos a ver que muchas de estas innovaciones se van a ir adaptando precisamente a servir como posibles productos. Finalmente, por ejemplo, en el caso de sensores de presión, hoy se están trabajando y reuniendo más casos para que en tu teléfono, a partir de poder detectar la presión, no tengas nada más datos de altura en caso de navegación o en caso de clima. Entonces, estas innovaciones van en mucho tratando de ver, más bien, los que integran nuevas tecnologías a los esfuerzos de mercadotecnia tienen que estar poniendo atención justamente a estos desarrollos para poder ir determinando cuáles de ellos van a resultar en hacernos más rica la experiencia, pero siempre va a ser, o bueno, por el momento va a ser con base en la personalización. Es la personalización de contenidos la que tendría que tener ahorita como mi mayor observación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Buenos días. Hola, buen día. Con respecto a esta parte de los datos, la protección de datos, ¿tienes tú alguna directriz o ves alguna forma para que este consumidor sea educado, entre comillas, por el mismo medio, por la misma internet? Porque bueno, yo lo relaciono un poco con este error de la capa 8, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con eso. O sea, Facebook a lo mejor está
perfectamente construido, pero el usuario no va a leer todo lo que le dice Facebook, todo el manual de Facebook de cómo utilizarlo para que no vean. Correcto. ¿Tienes tú alguna directriz ahí como para que el usuario estándar, porque obviamente pues a todos aquí nos interesa todo esto, trabajamos, pero al consumidor que quiere llegar a Facebook, a Twitter, a lo que sea, quiere llegar y tuitear, quiere llegar y subir videos, quiere llegar y chismear, ¿no? Ahí, nada más. Bueno, hay dos cosas interesantes. La primera, en términos de opinión o sugerencia, es sí justamente tratar de generarnos y generar a nuestro alrededor conciencia en el manejo de estos datos y de no darle sí a todo lo que te dice, al disclaimer, a la parte legal del uso de una red. Es bien difícil hacerlo. Yo personalmente nunca he llegado a la mitad de los términos, por ejemplo, de Facebook completos. Es pesado además. Pero no solo eso, recordemos que en México entró en vigor recientemente una ley que justamente determina cómo manejamos tanto usuarios como empresas, particularmente los datos personales de terceros. Yo ahí lo que recomendaría es acercarse justamente a MIPSI, porque están llevando a cabo proyectos alrededor de cómo ayudarnos a entender como empresa qué tipo de reglamento o de aviso de privacidad, del manejo de los datos tengo, dependiendo del tipo de datos que manejes. Porque además hay muchos datos generales que hoy son como un estándar de facto, que no nos importa a casi nadie ir compartiendo, y hay otros datos que son mucho más delicados, como la parte de salud, ideología y toda esa cuestión. Esa parte, si tú como empresa recopilas ese tipo de datos para efectos de tu operación, entonces tienes que tener un tipo de disclaimer muy particular con respecto al manejo de estos datos, que justamente es lo que ha hecho que hoy en Price Club y en todo este tipo de tiendas tengan su mensajito de que puedes estar siendo grabado y que si tienes cualquier duda con respecto al manejo de tus datos, tienes a alguien con quien puedes contactar e incluso solicitar ser retirado si no hay ningún tipo de evento que requiera que tú permanezcas en sus registros, ¿no? Adelante. Bueno, yo trabajo en el IFAI, que es el encargado de este rollo de la privacidad. Qué gusto tenerlo aquí y que nos esté ayudando a iluminarnos más bien, señor. Gracias. Y bueno, o sea, la ley prevé que si tú tienes, si tratas tu información personal de cualquier ciudadano, tienes que tener una aviso de privacidad. Pero en el caso de redes sociales, en particular, no sé, Facebook o Twitter, como no son, no tienen, la autoridad mexicana no tiene jurisdicción para poder exigirle ciertas cosas, lo que se trata de privilegiar es la cooperación internacional. Entonces, hay ciertos acuerdos a los que estamos tratando de llegar precisamente para poder presionar a esas empresas para que, por ejemplo, en la política de privacidad de Facebook cambie constantemente, también porque la presión internacional es constante y le están exigiendo. Pero también hay ciertos esfuerzos por simplificarla y para que las tecnologías que vayan surgiendo, como mencionaba ahorita, surgen desde un inicio con ese diseño de privacidad, que ya tengan por default la configuración más privada y ya tú la puedes ir abriendo. Y también, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la autoridad del Reino Unido lo que está haciendo es tratar de, para que la gente sí lea el aviso de privacidad, hacerlo mucho más sencillo, mucho más gráfico, para que la gente ya se vaya familiarizando y tome en cuenta los aspectos importantes del aviso de privacidad y no echarte todo un rollo de 4 o 5 páginas que pocas veces lo vas a leer, ¿no? Entonces, sí. Es una cuestión como de, bueno, lo que tratamos de hacer es privilegiar la cooperación internacional porque todo ese rollo de tecnología difícilmente se circunscribe a una sola, por supuesto, territorio o nación, entonces es más una cuestión global que tomará cierto tiempo porque pues, es muy complicado y, por ejemplo, yo trabajo en el área de autorregulación y lo que tratamos de privilegiar es que sabemos que para comenzar una nueva legislación o modificación en la regulación tenemos que estar sujetos a ciertos tiempos legislativos, ¿no? Entonces, la tecnología va tan rápido que la legislación se queda muy atrás y va muy despacio. Entonces, lo que tratamos de privilegiar en este momento es que las empresas, por ejemplo, el sector de Internet en México, aplique esquemas de autorregulación en los cuales no nada más cumplan con la ley, sino que ellos mismos vean ventajas comparativas sobre los competidores y ellos eleven sus estándares y le den al consumidor un mejor servicio en el rollo de la privacidad. Precisamente porque las empresas se pueden ir modificando más rápidamente en sus patrones y en sus esquemas de
de ventas que lo puede hacer el gobierno, ¿no? Que es bastante más lento, ¿no? Claro. ¿Su nombre cuál es, señor? Manuel Martínez. Un aplauso para Manuel y sus contribuciones. Yo agradezco mucho eso. Gracias. Manuel. Pues les agradezco muchísimo. Ese mismo aplauso lo hago extensivo más bien para ustedes. Gracias por su atención y gracias por la oportunidad de compartir.